Voy a compartir con vosotros una porción de la palabra de Dios, creyendo por la fe que nos puede hacer bien. Amén. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios hace bien? Yo me creo que la palabra de Dios hace bien. Amén. Así que vamos a ministrarla creyendo en la gracia de Dios que nos puede hacer bien. Para hacer lectura de la Escritura, nos vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 16, versículos del 16 al 26, donde dice así la palabra de Dios. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el centro. Pero a medianoche, santo es el Señor, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos los presos se soltaron. Decimos a la palabra de Dios un fuerte y vivo amén. Amén. Miren, como hemos leído, Pablo y Silas se encuentran en la ciudad de Filipos y están predicando la palabra de Dios por algunos días. Y dice la Biblia que allí hay una muchacha la cual tiene un espíritu de adivinación, una muchacha la cual tiene unos amos, y por causa de este espíritu a estos amos les da grandes ganancias de dinero. Y dice la Biblia que por varios días, por muchos días, cada vez que salían Pablo y Silas a la oración y a predicar la palabra, esta muchacha les seguía y les estorbaba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales anuncian el camino de salvación. Y dice la Biblia que un día de muchos, esta muchacha salió de nuevo a su encuentro. Y esto molestando ya a Pablo, porque eran muchas veces y muchos días, dice la Biblia que se dirige al espíritu y le echa fuera de esta muchacha diciendo: en el nombre de Jesucristo te mando que salgas fuera de ella. Y dice la Biblia que en ese mismo instante el espíritu salió de ella. Pero como esta joven tenía unos amos a los cuales se les cortó la fuente de sus ganancias y se les cortó la fuente de sus dineros, dice la Biblia que estos hombres han tomado a Pablo y
Pablo y a Silas. Los han llevado los gobernadores de Roma y les ha dicho: estos hombres hablan palabras las cuales están en contra del imperio de Roma. Y estos hombres hablan cosas y palabras las cuales no son lícitas para nosotros los romanos. Ya sabemos la historia. Les rompen las ropas, les azotan con varas. Y dice la Biblia que después de haberles azotado mucho, reciben una orden de los gobernantes que los metan en la cárcel. Pero esta orden va acompañada de otra orden más, que les metan en el calabozo de más adentro, en la prisión de máxima seguridad, en el calabozo de más adentro donde no existe corazón, sentimiento, entrañas, amistad, empatía hacia los demás. Calabozo de más adentro, donde es el último agujero de la cárcel. Calabozo de más adentro, donde se acumula toda la suciedad y toda la maleza de la cárcel. Donde los focos de infección para las personas están al 100% porque no hay higiene ninguna. Y dice la Biblia que a todo este mal le atan con cadenas los pies para que el castigo sea más malo, más fuerte, más difícil y más doloroso. Pero dice la Biblia que a la medianoche, santo es el Señor, ni antes ni después. ¿Qué cosas tiene la vida, che? Dice la Biblia que a la medianoche Pablo y Silas han empezado a orar a Dios. Pablo y Silas han empezado a adorar a Dios. Pablo y Silas han empezado a convocar una oración, una reunión, Charlie. Y en esa oración han terminado cantando himnos y alabanzas para nuestro Dios. Y digo yo, pero Pablo, pero Silas, ¿qué motivos tenéis ahora para esto? Si estáis en el calabozo de más adentro, atados con cadenas, llenos de golpes por todo el cuerpo, lleno de heridas sangrantes. Pero Pablo, Silas, si estáis en el calabozo de más adentro, donde no existe la esperanza, no existe el presente, del futuro no se habla, porque nadie va a saber lo que va a pasar al día de mañana. Si estáis en el calabozo de más adentro, donde el suicidio se ha puesto de moda, porque es la manera más fácil de terminar con su mal los presos. Estáis en el calabozo de más adentro, donde solo hay quejas, chillidos, ira, desprecio, rencores, lamentos, blasfemias, juramentos, injurias, palabras maldicientes. Si estáis en el calabozo de más adentro, olvidaos porque estáis en contra de toda la ciudad y los gobernantes. Si estáis en el calabozo pagando un mal que no habéis hecho, ¿qué ganas tenéis para orar? ¿Qué ganas tenéis para adorar? ¿Qué ganas tenéis para cantar? Y me dice Pablo y Silas, bajo la razón humana y bajo la lógica humana, razones ninguna. Bajo el punto de vista humano, mucho menos fuerzas y capacidad personales para poder orar, adorar y cantar, no las tenemos. Pero me dice Pablo y Silas, pero los que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, los que hemos gustado de su presencia, de su cariño, de su amistad, de su compañía, los que hemos entendido que sea cual sea la ruina, la desgracia, la situación, la circunstancia, somos de Él, dependemos de Él, le servimos a Él,
le seguimos a Él. Los que hemos dependido esto, ya no podemos dejar de adorarle, de cantarle, de orarle, de seguirle, de servirle. Por eso en el calabozo de más adentro, golpeados porque nos han dado hasta saciarse, llenos de heridas sangrantes, sin saber lo que va a ser de nosotros el día de mañana. Nosotros oramos, adoramos y cantamos. En medio de la ruina, en medio de la tragedia, en medio de la adversidad, en el calabozo de más adentro, nosotros oramos, adoramos y cantamos. Por eso nosotros estamos gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y digo yo, Pablo, Silas, ¿cómo se puede estar gozosos en medio del problema? ¿Cómo se puede estar con esperanza en medio de un mal presente? Cheli, ¿cómo se puede estar constantes en la oración cuando todo está en mi contra? Y me dice Pablo, sí se puede. Y me dice Silas, sí se puede. Cuando hemos entendido que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Por eso nos dice Pablo, aquí en el calabozo de más adentro, en medio de las ruinas, en medio de la desgracia, en medio de la adversidad, en medio del problema, Iglesia de Pontevedra, te digo, en medio de todas las aflicciones, las cuales tengamos que pasar, con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo, esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros y va a provocar en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria, peso de gloria. Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, dice la Biblia que a la medianoche empezaron a orar, empezaron a orar, empezaron a cantar alabanzas para Dios. Y dice la Biblia que la gloria de Dios se manifestó de tal manera, dice la Biblia que el poder de Dios se derramó de tal manera en la cárcel que el cielo, David, envió un terremoto. De tal manera que dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Las puertas de todas las celdas se abrieron. Y todas las cadenas de los presos se soltaron. ¿Saben qué dicen los sismólogos? Los sismólogos son la gente experta y profesional en estudiar las frecuencias y los temblores de tierra. Los sismólogos son los profesionales que estudian todos los terremotos, tengan el grado y la frecuencia que tengan. ¿Y sabes qué dicen, Che? Dicen los sismólogos que cada vez que esta tierra provoca un terremoto, los efectos y las consecuencias son malas, trágicas y desgracias. ¿Saben por qué? Porque cuando esta tierra provoca un terremoto, la tierra se abre en dos y se traga lo que pide por delante. Se traga casas, grandes edificios, grandes torres, grandes puentes,
autobuses, trenes. En varias ocasiones se tragan muchas personas humanas. Hay muchas víctimas y mueren muchas personas. Porque todos los terremotos provocados por esta tierra, los efectos y las consecuencias son malas y trágicas, son muy desgracias. Pero hermanos y hermanas, ¿qué tendrán los terremotos del cielo? ¿Qué tendrán los terremotos que son provocados por la gloria de Dios, por el poder de Dios y por la manifestación del Espíritu Santo? Que las consecuencias y los efectos siempre son buenos, siempre son buenos. Porque dice la Biblia que cuando el cielo manda un terremoto, las puertas de los presos se abrieron y todas las cadenas se soltaron. En esta tarde te digo, hermano y hermana, no sé qué clase de cárcel mental estás viviendo. No sé qué le pasa a tus pensamientos y a tus sentimientos que están presos y negativos por los miedos y los temores. No sé qué atadura es la que te está dando, llena de yugos y cadenas, llena de angustias, depresiones y ansiedades. Un espíritu de un exceso de preocupaciones el que te está dando. Pero en esta tarde te digo, en medio de tu calabozo de Nazaret, en medio de tu angustia y tu herida, en medio de tu problema más profundo, ora, adora, canta, ora, adora, canta, dilo conmigo, ora, adora, canta, dilo conmigo, ora, adora, canta, ora, adora, canta, ora, adora, canta, y tu vida llamará, tu alma más se saberá, tu alma será libertada, tu problema se vencerá, saldrás de ese lugar, pero para eso, ora, adora, y canta, dilo conmigo, ora, adora, y canta. ¿Quieres cambiar una relación en tu casa? ¿Quieres una relación de padres con hijos? Las suegras se quieren llevar bien con las nueras. Ora, adora, y canta. Ora, adora, y canta. Cuando estés de luto y tu corazón esté más negro que la ropa, cuando todo esté en tu contra, cuando no entiendas la ruina la cual estás viviendo, cuando la depresión y la ansiedad te quiera comer, cuando el calabozo de más adentro te quiera hundir en tu penuria, te dice la palabra de Dios. Ora, adora y canta. ¿Cuánto lo dice? Dilo conmigo. Ora, adora y canta. Dilo otra vez que me quito la chaqueta. Ora,
verán los terremotos del cielo, que cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay un poder de transición, hay un poder de cambio, hay un poder de transformación, porque los presos en el calabozo de más adentro, Charlie, estaban acostumbrados a escuchar maldiciones, blasfemias, injurias, palabras de desprecio, de aborrecimiento y resentimientos. Pero cuando han empezado a escuchar como Pablo y Silas oran, cuando han escuchado cuando Pablo y Silas adoran, cuando han escuchado como Pablo y Silas cantan, las puertas se han abierto, las cadenas se han roto, Charlie, y todos los presos se han querido quedar ahí. Han querido aprovechar este cambio de ambiente. Se han dicho unos a otros, no nos movemos. En el calabozo de más adentro nunca hay esta paz, nunca hay esta tranquilidad, nunca hay este ambiente, nunca nos sentimos más presos pero al mismo tiempo más libres. Dice la palabra de Dios que ningún preso se movió de la cárcel. Todos quisieron disfrutar de ese buen ambiente. El calabozo de más adentro, el agujero más profundo de la cárcel, estaba comparándose al prototipo, a la figura y a la sombra de las entrañas de los infiernos. Pero cuando Pablo y Silas oraron, cuando Pablo y Silas adoraron, cuando Pablo y Silas cantaron, ese prototipo de los infiernos pasó a ser un trozo de cielo, un remanso de paz y un altar de adoración. Porque el orar y el cantar tiene un poder de transformación. ¿Qué calabozo estás viviendo? ¿Qué cadena es la que te ata? ¿Qué amargura es la que no te deja dormir por las noches? ¿Tienes miedo en la casa? No pegas ojo por las noches. Los temores te comen. ¿Quieres que las puertas se abran? ¿Quieres que las cadenas se rompan? ¿Quieres que los yugos se partan? ¿Quieres que las murallas se derriben? ¿Cuántos se acuerdan? Pues ahora, ahora, y canta. No hay otro medio, ¿vale? Ahora, ahora, y canta. ¿Quieres reventar los infiernos? ¿Quieres reprender la obra de Satanás? ¿Quieres que en tu casa lo pierda el Espíritu Santo? No hay otro medio, no hay otro medio. Ahora, ahora, y canta. Ahora, ahora, ahora. Porque la oración no es una opción, la oración es un reto. La oración no es algo secundario, Charlie. La oración es una prioridad. La oración no es algo cuando tenga tiempo. La oración es como el pan, un hábito de vida. Por eso nos dice Colosenses, orar en todo tiempo, no te pares, Charlie. Nos dice Colosenses, orar en todo tiempo. Nos dice Efesios, perseverando en la oración. Primera de Tesalonicenses, exhorto a que se ore de día y de noche y con gran insistencia. Primera de Timoteo, exhorto a todos y ante todo a que se hagan oraciones. Primera de Tesalonicenses otra vez, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. Vamos a ir,
antes, atados con cadenas, en la maleta y en la suciedad del agujero de la cárcel, pudieron orar, adorar y cantar. Tuvieron la fuerza para poder hacer una oración. Iglesia de Pontevedra, no sé cómo es tu ruina, no sé cómo es tu problema, no sé cómo es tu desgracia, pero tú también puedes, decirlo conmigo, orar, adorar y cantar. Si Pablo y Silas tuvieron la fuerza para poder hacerlo, Pontevedra también puede orar, adorar y cantar, orando en todo tiempo, perseverando en la oración, orando con gran insistencia, orando sin cesar. Lo caído se levanta, lo débil se fortalece, lo perdido se recupera, lo muerto retoma vida, lo seco reverdece. Te digo el método, no hay otro más. Te lo digo, orando, adorando y cantando. Nada más. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener paz en el corazón? ¿Quieres tener bien de cosas, como Dios decir? Este es el método, no hay más. Orando, adorando y cantando. Dilo conmigo, no vais a cantar. Orando, adorando y cantando. Miguel, en tu casa puede haber felicidad. En tu casa puede haber paz. En tu casa puede fluir el Espíritu Santo. En medio del problema, en medio de la herida, en medio de la enfermedad, en medio de la desgracia, la depresión será, la ansiedad será total, las malas muertes serán, la tristeza será, todo el conmigo, orando, adorando, cantando, una vida se fortalece,
Dale ese fuerte aplauso, Señor.